creo que aún hay mucho que hacer. ¿Queremos crecer? Claro que sí. Pablo nos habla sobre cuál es el verdadero crecimiento y la base para numéricamente crecer. Cuando hablamos de crecer nos enfocamos muchas veces en los números. Y claro que los números determinan un crecimiento, pero no es realmente la realidad de ese crecimiento lo que Dios espera de su iglesia. El crecimiento al cual Dios nos ha llamado es un crecimiento espiritual, una fe fuerte, madurez en la vida cristiana. No se trata de cuántas personas tenemos, sino de cuántas personas verdaderamente estamos madurando y creciendo en el Señor. Pablo y Apolo se dieron con este fenómeno en la iglesia de Corinto. Por 18 meses Pablo fue el misionero, el pastor, el que instaló iglesia, el que instaló líderes dentro de esta iglesia. Apolo, un sirviente al igual que él, evangelista. Se encontraron en la ciudad de Éfeso tiempo atrás. Y dice la Biblia que Apolos era un hombre de palabra, poderoso en el conocimiento de las escrituras de Dios. Es el evangelista que podemos tal vez determinar en nuestro tiempo. Pablo como misionero, Apolo un evangelista. Imagínense, era un potencial en esa ciudad de Corinto. Se dieron a la tarea de ambos de predicar del evangelio, de llevar el evangelio a los gentiles, de predicar el nombre del Señor, de predicar sobre la salvación. Pablo, su ministerio se enfocó principalmente no tanto a los judíos, sino a los paganos, a todo aquella persona en aquel tiempo que no era judío ni tenía raíces judías. Mientras que los otros apóstoles se enfocaron en el pueblo judío y en Samaria, Pablo se enfocó y se dio a la tarea de ir a las naciones y predicar del evangelio de Jesucristo. Y estando en Corinto comienza lo que muchas veces la iglesia cristiana en nuestro tiempo conoce, la iglesia problemática. Corinto fue una iglesia problemática, una iglesia donde tristemente aún su líder Pablo la llama carnal, inmadura. Y el problema muchas veces no reside en el liderazgo, sino en la madurez de la congregación. Pablo y Apolo tenían muy claro y muy entendido para quién ellos trabajaban. En ningún momento hubo disputa entre ellos ni rivalidad de liderazgo. Hermano, en la iglesia de Cristo no puede haber rivalidad. Somos los hombres carnales los que hemos creado estas rivalidades, estos pleitos, estos celos, estas contiendas, estas disensiones, estas posiciones. Nos anhelan los puestos, nos gusta que nos llamen los reverendos, los apóstoles, los profetas. Y muchas veces esto crea división dentro del mismo pueblo de Dios. Hay hombres afuera de estas puertas ahora que se proclaman hasta, ¿verdad?, los grandes apóstoles de Dios, los ungidos de Dios, y la gente los alaba y los celebra con pompa y reverencia. Si lo único que hace falta es que se arrodillen y le den besos en la mano para proclamarlos como hijos de Dios. Pero en ningún momento en la Biblia, hermano, la Biblia nos habla que ese ha sido el plan divino de Dios. Ahora hay tantos apóstoles, yo no sé ni quién los nombra. Ellos mismos se nombran y es algo como los romanos. Los césares hacían esto para ellos guardar sus posiciones de emperadores. Seleccionaban a cierto grupo el cual sabían que iban a apoyarlos y soportarlos como algún sucesor de ellos. En pocas palabras, para yo retener mi posición buscaba a alguien de conveniencia y le ayudaba a esta persona que subiera a cierta posición para que él en un futuro fuera mi sucesor, y así yo garantizaba el apoyo de estas personas. Hay apóstoles ahora que nombran a otros por conveniencia apóstoles, y cuando usted mira hay cantidad de apóstoles entrando en alfombras rojas y alfombras con carpas moradas. Hermano, usted puede ver cuántas divisiones hay en la misma iglesia cristiana, porque no entienden y han entendido el plan divino de Dios. Dios nunca ha llamado a una iglesia a división. Al contrario, la llama a unidad. La llama a que sea una sola en Cristo Jesús. No importa para quién trabajamos. Yo he expresado, y no una vez, muchas ocasiones, que yo no tengo problema que aquí en estas instalaciones podamos haber 4 iglesias. Si las 4 iglesias tenemos como mente y estamos enfocados en llevar el plan del Señor y ministrar a las almas, amén, gloria a Dios. Pero hay unos y otros que sí se oponen a esto.
O sea, hay algo bien claro que usted y yo debemos de tener, que el ministerio no es nuestro. El ministerio le pertenece al Señor. Es de Él. Él murió en la cruz. No fui yo ni usted. Si yo hubiera muerto en la cruz, probablemente sí. Pero no fui ni yo y no pensaba morir en la cruz. Fue nuestro Señor quien fundó su iglesia. Y debido a que la iglesia de Corinto no entendía que era Jesucristo su Salvador, comenzaron a crear divisiones entre ellos mismos, bandos, donde unos se llamaban: nosotros somos del gran apóstol Pablo, y otros decían: nosotros somos del gran orador, del gran evangelista Apolos. Y esto estaba creando una fricción increíble dentro de la iglesia cristiana. Por eso Pablo les dice desde el principio, lo bueno es que Pablo reconoce que aún en medio de estas divisiones son hermanos en Cristo Jesús. Él le dice: hermanos, no puedo hablarlos como espirituales. Hermano, usted necesita ser espiritual. La espiritualidad en la iglesia no es una opción, es un deber, es un estilo de vida del ser humano que ha sido salvado. Esa expresión que yo no puedo ser santo, que yo no puedo ser espiritual, comience a pensar diferente, porque si usted no es espiritual, usted nunca va a crecer en el Señor. Y la iglesia no crece si no es espiritual. La iglesia crece, y la medida en que se mide el crecimiento de la iglesia no son en los números. ¿Influye? Sí. Pero podemos tener 200 personas y la mayoría pueden ser, como dice la Biblia, carnales. Y eso no es crecimiento. Pablo estaba trabajando por 18 meses, la iglesia de Corinto estaba floreciendo. Cientos y cientos habían venido al Señor. Pero 18 meses después, Pablo se da cuenta que en vano ha sido todo lo que él ha hecho probablemente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que aún eran carnales. Y más cuando estaban creando divisiones dentro de la iglesia local. Pablo le dice que hasta esta fecha ni siquiera puedo llamarlos maduros en la fe. No puedo ni siquiera darles palabra fuerte. Dice, les tengo que dar ni vianda, leche apenas. Podía beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni sos capaces todavía. Mientras no seamos espirituales, Dios no puede hacer crecer esta iglesia. ¿Tenemos planes? Sí. ¿Tenemos programaciones? Sí. ¿Tenemos eventos? Claro. Pero si no somos espirituales, no va a haber crecimiento. Para que la iglesia crezca, usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. Su liderazgo tiene que ser un liderazgo consagrado.